Hola, hola, mis seriéfilos turcos. Qué alegría tenerlos una vez más en este rincón donde desentrañamos los secretos más jugosos de las telenovelas turcas. Si eres de los que aman un buen drama, una historia de amor que te haga suspirar y personajes que te roben el corazón, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación, un rumor que ha recorrido las redes sociales y que ha hecho que muchos nos preguntemos, ¿será real o solo ficción? Sí, vamos a hablar de ese amor que parece saltar de la pantalla a la vida real, de esos romances que nos hacen dudar si estamos viendo una serie o un documental de la vida de nuestros actores favoritos. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de si su amor, ese que nos cautivó en Sen Kalkam, es un secreto a plena luz o simplemente un truco de magia televisiva. Pero no nos quedaremos solo ahí. Vamos a explorar otros casos de química en pantalla que han hecho que nos preguntemos si la vida imita al arte o si es al revés. Prepárense porque vamos a desenredar las verdades y las ficciones detrás de los romances más comentados del universo turco. Y antes de que nos lancemos de lleno, les recuerdo, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto, dejar su like si disfrutan de esta aventura. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del drama turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar. El amor en la televisión turca es un fenómeno fascinante. Logran crear una magia tan poderosa que a veces es difícil diferenciar dónde termina la actuación y dónde empieza la realidad. Empecemos como no con el caso que nos trae hoy, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esta pareja, que nos encandiló con su química explosiva en la exitosísima Sen Kalkam, dejó a todos boquiabiertos cuando su romance traspasó la pantalla. La serie, una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda Yldz y Serkan Bolat, es un claro ejemplo de cómo un buen guión, combinado con la química de los actores, puede generar un fenómeno global. Eda, una joven florista independiente y soñadora, y Serkan, un arquitecto frío y obsesionado con el trabajo, nos hicieron creer en la magia del amor a primera vista. La serie, con su ritmo ágil y sus diálogos chispeantes, nos mantuvo enganchados semana tras semana. Y claro, el romance de Hande y Kerem, que primero fue secreto, y luego salió a la luz pública, sumó un ingrediente extra a la ecuación. La pregunta que todos nos hacíamos era, ¿estamos viendo a Eda y Serkan enamorados o a Hande y Kerem? Los fans enloquecieron, por supuesto, y la serie se convirtió en un éxito aún mayor. El género de Sen Kalkam es claramente la comedia romántica, pero el elemento clave de su éxito es la autenticidad de sus protagonistas. Hande Erçel con su dulzura y encanto y Kerem Bürsin con su carisma y galanura, se convirtieron en la pareja del momento. La conexión que transmitían en pantalla era palpable, y verlos juntos fuera del set no hizo más que alimentar la ilusión de que su amor era verdadero. Es importante mencionar que esta serie no solo cautivó al público por su historia de amor, sino también por su producción impecable, sus escenarios deslumbrantes y su vestuario de ensueño. La serie, a pesar de ser una comedia romántica, no temió abordar temas como la ambición, la pérdida y el crecimiento personal, lo que la hizo aún más atractiva para un público amplio. Y ahora, dejando de lado un poquito la serie, entremos en el tema central, el rumor de que su amor era un secreto a voces, algo que todos intuían pero que ellos no confirmaban hasta que no pudieron más. ¿Fue una estrategia de marketing o un verdadero romance? Esa es la pregunta del millón. Pero Sen Kalkam no es el único ejemplo de parejas que nos han hecho dudar de la línea entre la ficción y la realidad. Pasemos a otra serie, Kiralkask, o Amor en alquiler, una comedia romántica que nos cuenta la historia de Defne y Ömer. Elif Bar y Bar Arduk, quienes dieron vida a esta pareja, también desprendían una química innegable. La serie, que sigue la trama de una joven camarera que se ve obligada a fingir ser la novia de un exitoso diseñador de zapatos, se convirtió en un fenómeno en Turquía y en otros países. Defne, una joven sencilla y trabajadora, y Ömer, un hombre de negocios atormentado por su pasado, nos hicieron suspirar con sus encuentros y desencuentros. Aunque no hubo un romance público entre los actores, la química entre Elif y Bar era innegable y los fans, por supuesto, no pudieron evitar especular sobre la posibilidad de que algo más allá de la actuación estuviera sucediendo. Y es que en Kiralkask se dio un fenómeno similar a Sen Kalkam. La química entre los protagonistas era tan fuerte, la conexión entre ellos tan palpable, que la pregunta sobre si su romance era real o solo una actuación no dejaba de planear entre los espectadores.
La serie, con su guión divertido y sus situaciones cómicas, logró conquistar a un público masivo, consolidándose como una de las comedias románticas más exitosas de la televisión turca. Y al igual que en el caso de Hande y Kerem, la química entre Elif y Bar era uno de los principales motivos por los que la audiencia no se perdía ni un solo capítulo. La serie nos muestra cómo a veces el amor puede surgir de la forma más inesperada, y cómo las diferencias pueden ser el ingrediente perfecto para una historia apasionante. El género es nuevamente la comedia romántica, pero la particularidad de esta serie es su frescura, su ritmo ágil y la capacidad de abordar temas cotidianos con humor e inteligencia. Y no podemos dejar de mencionar el gran trabajo de sus actores principales, que lograron construir personajes complejos y entrañables, haciendo que nos sintiéramos identificados con sus alegrías y sus problemas. Cambiando un poco de género pero manteniendo la misma intensidad en la química de los protagonistas, tenemos Kara Sevda, o Amor Eterno, un drama que nos cuenta la historia de amor entre Kemal y Nihan. Burak Özçivit y Neslihan Atagul, los actores que dieron vida a esta pareja, nos transmitieron una pasión y un sufrimiento que nos llegó al alma. Kara Sevda es una telenovela turca que aborda temas como la lucha de clases, las intrigas familiares y el amor imposible. La historia de Kemal, un joven ingeniero de clase baja, y Nihan, una joven adinerada obligada a casarse con otro hombre, nos mantuvo en vilo durante toda la serie. La serie es un drama en el más puro estilo turco con giros inesperados, momentos de gran tensión y una historia de amor que te rompe el corazón. La actuación de Burak y Neslihan es simplemente espectacular, logrando transmitir toda la carga emocional de sus personajes. Aunque en este caso los actores no protagonizaron un romance en la vida real, la química que transmitían en pantalla era tan intensa que, una vez más, la audiencia no podía evitar fantasear con la idea de que su amor trascendiera la ficción. La serie, con su trama bien construida y sus personajes complejos, se convirtió en un éxito internacional, llegando a ser transmitida en numerosos países de todo el mundo. La intensidad de las escenas entre Kemal y Nihan, sus miradas, sus encuentros furtivos, hicieron que la audiencia se involucrara de lleno en su historia, sufriendo con cada uno de sus contratiempos. Kara Sevda es un claro ejemplo de cómo un buen drama, acompañado de una gran actuación, puede cautivar al público y generar un impacto duradero. Y también es un ejemplo de cómo la química en pantalla puede llevar a que la audiencia se cuestione la línea que separa la ficción de la realidad. La intensidad de su romance, la pasión desbordante que mostraban en cada escena, alimentó la idea de que su amor podría ser tan real como el nuestro. Y siguiendo en la línea de dramas apasionados, no podemos dejar de mencionar a Aşk Memnu, o Amor Prohibido, una serie que escandalizó a Turquía y que se convirtió en un clásico instantáneo. La historia de Biter y Belul, interpretados por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, es un drama que nos muestra las consecuencias del amor prohibido. Aşk Memnu es una adaptación de una novela clásica turca y nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa que se casa con un hombre mucho mayor que ella, y cómo su vida da un vuelco al conocer al sobrino de su esposo. La serie, un melodrama en su máxima expresión, aborda temas como la infidelidad, la ambición y la obsesión. La relación entre Biter y Belul es tóxica, pero al mismo tiempo irresistible. Su química en pantalla es innegable y sus escenas juntos están cargadas de una tensión sexual que te corta la respiración. Beren Saat, con su mirada penetrante y su presencia magnética, y Kıvanç Tatlıtuğ, con su carisma y atractivo, lograron crear una pareja memorable. Y aunque tampoco hubo un romance entre los actores fuera de la pantalla, la intensidad de su relación en la serie hizo que la audiencia se preguntara si aquello que veían era pura actuación, o había algo más. Aşk Memnu en su momento generó mucha controversia debido a lo explícito de algunas escenas y a la complejidad moral de sus personajes. Pero a pesar de las críticas, la serie se convirtió en un fenómeno cultural, llegando a ser vista por millones de personas en todo el mundo. La serie nos muestra las consecuencias devastadoras de un amor que no puede ser, un amor que rompe todas las reglas y que termina por destruir a todos los que se ven involucrados en él. Y aunque no podemos afirmar que el romance de Biter y Belul sea un ejemplo de amor verdadero, sí podemos decir que la química entre Beren y Kıvanç es uno de los factores que hizo que la serie se convirtiera en un clásico del drama turco. Y así hemos recorrido 4 ejemplos de series turcas donde la química en pantalla ha generado un sinfín de especulaciones y preguntas sobre la realidad de los romances que veíamos. Desde la comedia romántica hasta el drama más intenso, las series turcas han logrado cautivarnos con sus historias de amor, sus personajes entrañables y la química innegable de sus actores. Hande y Kerem, Elif y Bar, Burak y Neslihan, Beren y Kıvanç.
Todas estas parejas nos han hecho dudar de la línea que separa la ficción de la realidad, y nos han hecho soñar con la posibilidad de que los cuentos de hadas se hagan realidad. Y aunque no siempre podamos saber qué pasa detrás de las cámaras, lo que sí sabemos es que estas series nos han regalado momentos inolvidables, personajes que se han quedado grabados en nuestra memoria y romances que nos han hecho suspirar, reír y llorar. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los romances más comentados del mundo de las series turcas. Como hemos visto, la química en pantalla es un ingrediente fundamental para el éxito de una serie, y a veces, esa química es tan fuerte que nos hace dudar si lo que vemos es ficción o realidad. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas parejas creen que tenía la mejor química en pantalla? ¿Creen que hubo algún romance secreto fuera de la ficción? Los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. No olviden que su opinión es muy importante para nosotros. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos información extra sobre el mundo de las telenovelas turcas. Les agradezco de corazón por estar siempre ahí, apoyándonos con su cariño y su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.